amigos de Fórum, compañeros de viaje. Decía Marco Tulio Cicerón que porque la vida de los muertos consiste en la memoria de los vivos. Sí, habéis escuchado bien, la memoria de los muertos. Algo más que improbable o imposible, que pertenece sin duda a la ficción, acaso, a la fantasía, pero ese quizás es el motor que hace funcionar nuestra realidad. Nuestro invitado de hoy nos habla de este asunto, realidad y ficción, la búsqueda de la propia identidad a través de su último trabajo, El sueño del otro. Juan Jacinto Muñoz, Eskerrik asko, muchísimas gracias por acompañarnos otra vez aquí en Fórum. Bueno, gracias a vosotros siempre por contar conmigo. Bueno, he citado a Cicerón, pero este es el arranque, la frase que has elegido para arrancar este último trabajo, esta mezcla, este mestizaje de géneros, de literatura fantástica con thriller, también algo poético tenemos dentro. ¿Esto ha sido a propósito? Sí, ha sido a propósito porque aparte es que es lo que llevo haciendo casi siempre, ¿no? Lo hacía en los cuentos, lo hacía en la última novela y Bueno, luego lo hacía en ahora. el hipocondríaco, el asesino hipocondríaco, clarísimamente también. Quizá otros géneros, ¿no? Sí, lo que pasa es que efectivamente son otros los ingredientes, ¿no? Quizá lo que tienen en común el asesino hipocondríaco y esta nueva novela, El sueño del otro, es solo eso, que combinan géneros, pero no coinciden los géneros que combino, ¿no? Aquí, como bien apuntabas, quizá lo más visible es la literatura fantástica, porque hay una hipótesis fantástica de arranque en los primeros capítulos ya para partir desde esa perspectiva un poco deformante, pero luego efectivamente hay literatura existencial de fondo porque hay un pozo filosófico también importante en el libro y hay literatura de denuncia, novela de denuncia, hay un poco de thriller porque yo intentaba que siempre hubiera una historia dinámica en el primer plano y bueno, al final pues me sale este otro nuevo cóctel. Bueno, una historia además que se refleja también en esta portada que tampoco deja indiferente como la anterior del asesino hipocondríaco, que era espectacular, pero esta también tiene ese punto inquietante de un cuerpo en dos mundos, además tiene algo como de figura pétrea del Cinquecento italiano, ¿no? Sí, yo estoy muy contento con la portada, pero siempre sabiendo que era insuperable la portada anterior. La portada del asesino era una portada muy impactante, llena de detalles, y lo que hemos intentado los editores y yo es mantener esa estética. Realmente Place Janés apostó por que mis novelas de alguna forma se diferenciaran y se entendiera rápidamente que eran del mismo autor, y para eso contactamos al mismo ilustrador, que es Santiago Caruso, un artista argentino, que estuvo trabajando conmigo este verano sobre el concepto de la ilustración que iba a representar el libro, ¿no? Y bueno, yo creo que sí está muy bien marcada ahí la esencia, ¿no? Esos dos hombres que comparten ese brazo común, Sí. la noche y el día, los Bueno, dos hombres en ahí realidad flotando. es uno. Sí, son Es uno, uno. son dos, depende de... al final la propia novela es un prisma bastante caleidoscópico donde realmente son dos o son uno según tú lo mires, ¿no? Tu lectura veo que es uno, pero realmente es un poco el tema del doble que está en la literatura fantástica desde siempre, es ese tema trabajado desdoblando al doble, ¿no? O sea, de alguna forma los escindo, ¿no? En el Dr. Jekyll y Mr. Hyde son el mismo hombre, claramente, ¿no? Es casi una especie de metáfora de cómo el subconsciente pues, tiene una fuerza ahí que si la desatamos pues acaba incluso matando a gente, ¿no? En un momento dado, que es Jekyll, ¿no? Pero en este caso son dos personas del todo divididas, pero al mismo tiempo unidas íntimamente en su esencia por ese vínculo común que es el trastorno del sueño que hace que se sueñen el uno al otro, que sueñen ser el otro cada Bueno, en noche. realidad el sueño del otro también es un juego de espejos donde, que vamos a ir analizando la novela, donde es difícil, como sucede con los espejos, al final saber cuál es la realidad y cuál es el reflejo o los reflejos de esa realidad, ¿no? Sí, bueno, ese era mi propósito realmente, ¿no? Que en ningún momento el lector sepa cuál de los dos mundos, si el de Xavier Arteaga o el de André Bodoc, que son los dos personajes, es el verdadero, si son los dos verdaderos, si son los dos falsos y si se corresponden con nuestro mundo o no, ¿no? Al final hay un montón de preguntas en torno a la misma cuestión, ¿no? Siempre, pero al final lo que ocurre es que hay eso, un juego de espejos muy poliédrico y eso me parece que era una metáfora de nuestra actualidad, ¿no? Que es tan compleja que según desde donde la miremos, pues acabamos llegando a unas conclusiones o a otras, ¿no? Bueno, es poliédrico, pero también es algo muy real, algo que pertenece a la identidad del ser humano,
nunca cuando uno se ve en el espejo lo que se ve reflejado es uno mismo, ¿no? Al Claro, final, ¿no? claro. Sí, sí, realmente esa es la otra metáfora que está Ajá. siempre sobrevolando la historia, ¿no? Y es que todos nosotros contenemos esa escisión ya, ¿no? Ujú. Todos nosotros tenemos una personalidad múltiple, esa dualidad al menos está dentro de nosotros porque, a ver, yo creo que todos sabemos que tenemos personalidades distintas si estamos en un entorno o en otro, si estamos con la familia, si estamos en el trabajo, etcétera. Pero también es verdad que depende del día y también es verdad que si miramos al pasado, reconocemos yoes Ujú. propios con los que ya no nos identificamos, ¿no? Es Es que el decir, ser humano tampoco sabe exactamente, Juan Jacinto, lo que es. claro, no lo sabemos. Bueno, es Entonces, que ahí están esas preguntas que a mí me parecen súper interesantes todas ellas, ¿no? Y que a ujú. veces no nos detenemos ni un instante a Ahora todas pensarlas, ¿no? esas teorías de que el cuerpo humano tiene varias dimensiones y que en realidad no somos conscientes de esas dimensiones. Hay una serie de teorías que están ahí que, bueno, hay gente que se las toma a risa y hay gente que se las toma muy en serio, ¿no? Que Claro, aquí está en el libro, también está un poquito. estás un poco caminando sobre esas piedras, vamos Sí, a decir, sí, ¿no? porque bueno, en el momento en que se plantea qué Ajá. es lo auténtico y qué no lo es, y también qué soy yo, ¿no? ¿Qué es el yo? ¿Hasta dónde llega la frontera del yo? Porque estos dos hombres se ven un poco desquiciados y superados por el hecho de ser el otro cada Ujú. noche. En ese momento ya dudas del yo, de la memoria, de los recuerdos, del concepto de identidad. Es verdadero o falso, vida o muerte, son como varios escenarios de la misma, de distintas caras de la misma moneda, ¿no? Efectivamente, sí. Y casi todo tiene dos extremos, ¿no? Efectivamente, la vida y la muerte está todo el rato ahí presente, pero por eso, porque claro, cada vez que cambian de identidad, pues se plantean esas cosas. Ujú. Está lo verdadero y lo falso, si la realidad es solo ilusión. Y bueno, y en el fondo está el no saber en ningún momento a qué atenerse cuando se empiezan a caer los principales puntales de lo que entendíamos por realidad, ¿no? Claro, porque además realidad soñada, este es un asunto que siempre ha interesado a filósofos, escritores, Sí, sí, poetas, sí, sí, sí. esto es algo que siempre ha inquietado Muchísimo. Yo a- creo que en la historia al de la mundo del arte filosofía, sí, también. sí, sí, en la historia de la filosofía es donde quizá más claramente ha estado todo eso de, bueno, no sé, el mito de la caverna de Platón refleja perfectamente Ujú. esa duda de Platón acerca de qué es lo real y qué es no, ¿no? Que es solo una sombra, una ilusión, un espejismo y qué hay detrás, fuera de la cueva, ¿no? Lo recoge Descartes con su duda metódica, ¿no? Que es expresamente un proceso para dudar de todo. ¿Hasta dónde puede dudar? A Descartes lo único que le queda al final es el cogito, el pienso y luego existo, cogito ergo sum, Ujú. que es Pienso, lo luego único, existo, claro, que efectivamente. es lo único que le queda cuando se inventa la hipótesis del dios engañador, que es un genio maligno que nos engaña con los sentidos. ¿Y si hubiera un dios engañador que nos está mintiendo y lo que recibimos por nuestros sentidos tampoco es auténtico? Eso la ciencia hoy lo puede respaldar en un momento dado, porque no estamos seguros si el rojo en nuestra mente es igual. O sea, si para ti y para mí es el mismo rojo, por ejemplo, o si para un animal es el rojo. Entonces, ¿qué hay? La frecuencia de onda, tal. Cuando nos metemos ahí nos damos cuenta de que la realidad debe ser otra bastante distinta a la que percibimos, ¿no? Eso estaba en la filosofía, está, como bien dices, también en todas las artes, pero a mí me apetecía recuperarlo desde la literatura, dándole una vuelta más de tuerca. Bueno, vamos a entrar ya, sobre todo en el embrión, porque he leído que se te ocurrió toda esta historia un día cuando estabas a punto de ir a dormir. Sí, sí. O sea, Bueno, pero no, no qué era casualidad, casualidad, ¿no? no era tanta, porque fíjate, cuando uno está siempre intentando crear, realmente yo doy clases en Ujú. talleres literarios y a mis alumnos siempre les digo que, bueno, que la inspiración hay que trabajarla. O sea, si tú estás siempre pensando en nuevas ideas, evidentemente se te van a ocurrir más cosas. Si eso lo abandonas, Ajá. pues se te dejarán de ocurrir. Si tú llegas, estás todo el día trabajando y nada más que piensas en cuestiones más prácticas, pues dejarás de tener ideas creativas, ¿no? Entonces, al final, ¿qué pasa? Que yo ya llevo 20 años en esto de la escritura y siempre tengo cosas en mente. Y es verdad que yo creo que hay un momento crucial en ese instante en el que te vas a quedar dormido, en el que se bajan las barreras, digamos, que te limitan un poco durante el día, desde la conciencia, desde la vigilia, se baja todo eso, pero todavía
puedes conducir un poco la mente, ¿no? Dura muy poquito, ¿no? Y no todos los días ocurre, pero es verdad que hay veces en las que estás ahí quedándote dormido, también ocurre a veces cuando si te has quedado dormido delante de la tele y tal, que estás como a dos niveles, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí Uf. me vino esa idea que tiene que ver con el sueño y que, bueno, que no me podía haber venido en otro sitio. Bueno, uno de los personajes, vamos a analizar un poco la novela, es un profesor cuya vida tampoco tiene muchos alicientes, se acaba de divorciar, tiene un hijo al que casi no ve y, bueno, quizás su único aliciente precisamente sea dormirse y soñar, ¿no? Sí, también teniendo en cuenta que para ellos esto es una pesadilla porque ellos Claro. no lo han elegido y se están volviendo locos porque no saben qué está Sí, sucediendo, porque ¿no? hay otra parte, ahora vamos a contar de esa misma moneda, que es otro personaje. Claro, Mm. realmente a al que tú acabas de citar, lo que le ocurre es que no tiene en principio nada a lo que agarrarse en su vida y cuando le sucede esto, aunque lo vive como pesadilla, pasa lo que bien apuntas, ¿no? Y es que se agarra a eso. O sea, realmente el hombre no tenía nada, podía haber tirado la toalla, era el típico momento de su vida en el que podía haber tirado la toalla. Y sin embargo, cuando le sucede algo que en principio es negativo, se esfuerza más quizá que su contrario en solucionarlo y por eso persigue a André Bodoc. Ujú. Bueno, hay que puntualizar que él sueña todos los días que es otra persona, que es el que acabas de citar, André, pero que lo curioso del tema es que esta otra persona existe en la realidad. Bueno, la duda de ellos, sobre todo al principio, es si existen sus contrarios, ¿no? Es decir, Sí, porque ellos... además se va pasando, que es muy interesante, y esto hay que leerlo, hay que leerlo. Se va pasando de uno a otro, ¿no? Y entonces al Claro, final... realmente lo que pasa es que cuando uno cierra los ojos no sabe si los ha abierto, porque en el momento en que los cierra y se Ujú. duerme, realmente se está despertando el otro. Y como el juego exacto es que sueñan ser el otro, es decir, no sueñan con el otro, sino sueñan ser el otro, despiertan dentro de la cabeza del otro, pero ahora con la personalidad del otro. Por ejemplo, André un poco desprecia a Xavier porque le parece un perdedor, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que André es Xavier, entonces se está despreciando a sí mismo en este segundo, pero en el segundo anterior estaba siendo ese, Los ¿no? espejos. Claro, los espejos de nuevo, ¿no? El darle un poco la vuelta casi al mundo y como si fuera un calcetín, ¿no? Ujú. Bueno, al final pues vemos que en el otro polo tenemos a un personaje que en principio era más triunfador, que es André Bodoc, que era director de informativos y que sin embargo a lo largo de la novela vemos que tampoco era todo lo que parecía, ¿no? Sí, que se empiezan a caer un poco todos los... todo el... donde se sustentaba toda su personalidad, toda su Claro, forma de vida, ¿no? A raíz de un accidente, además, o sea, sí. es donde empiezan a tambalear un poco los pilares, Sí, ¿no? sí, sí. Al final resulta que vemos que a través de un género como es el fantástico, que en principio parece asociarse con la evasión, vemos que podemos decir muchísimas cosas de la realidad, podemos cuestionar la realidad misma y al final lo que ocurre es que con una pequeña alteración de lo que todos damos por sentado, pues se puede caer todo como con un efecto Ujú. dominó, ¿no? Y es lo que ocurre, ¿no? En el momento en que dudamos solo de ese punto de partida, que es el yo, que es la identidad y que es real, a partir de ahí empieza a venirse abajo todo lo demás y empieza a dejar de tener sentido muchas cosas, ¿no? Entonces un personaje que parecía que lo tenía todo resuelto no lo tiene tanto y Ujú. entonces vemos que las bases no eran tan sólidas, ¿no? Que es lo que nos ocurre a todos nosotros realmente. Ujú. Bueno, es que además, quizá, aparte de la, digamos, novela fantástica, el thriller también, que está dentro de las propias historias de los dos personajes, quizá también hay un análisis en el libro de un poco crítico a los modelos de vida, al éxito, al triunfo, a la autoestima también, ¿no? A través de, sobre todo de este último personaje, bueno, y del primero también, del profesor, porque también es como el desprecio hacia sí mismo y Sí, el otro, la otra cara la bueno, autoasfixia, del ¿no? Sí. subidón diario, Sí. ¿no? De, uff, soy la monda, ¿no? ¿No es un poco esto? Sí, 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 totalmente. Y fíjate, todo eso sucede porque escogí mantener esta idea las 300 páginas de una novela. Si lo hubiera hecho a través de un relato corto, se habría quedado un relato corto fantástico con un resultado que podría haber sido bueno, pero en cualquier caso no habría tocado los mismos temas. Pero en el momento en que yo someto esa hipótesis fantástica a la presión de Ajá. sostenerse durante 300 páginas con un tratamiento verosímil, con un tratamiento realista, ese contraste hace que se pueda hablar de otras muchas cosas en el camino. Y entonces pues me salen cuestiones que tienen que ver con la actualidad, que tienen que ver
con la forma de estar en el mundo hoy y que al final me permiten analizar otras cosas, ¿no? Pues ese estar en el mundo, hasta qué punto no es superficial y no se podría sencillamente soplar para que se cayera, ¿no? Entonces, pues bueno, pues analizo sin pretensión de ser exhaustivo ni muy teórico, pero ya digo, como con esa excusa, de fondo se está analizando estas cuestiones, ¿no? Hasta qué punto hoy, con las redes sociales que Sí. aparecen también por ahí y tal, pues nos estamos más esquizofrénicos también que nunca y aprovechando con el tema este de la doble personalidad. Sí, Y bueno, incluso uno con respecto a sí mismo tampoco se relaciona con otros, como bien reflejas en el libro, de forma carnal, vamos a decir, o real, sino que es a través de las redes, de lo que tú te imaginas cómo es el otro y tal, ¿no? Que efectivamente. también se analiza. Sí, sí, sí. Y cada vez va a ser, si seguimos así, más complejo, ¿no? Y al final resulta que uno tiene una relación natural en algunos ámbitos de su vida, pero tiene otras muchas relaciones artificiales que son muy nuevas y que todavía no sabemos cómo mantener y cómo llevar a cabo, ¿no? Porque no todas, yo creo que no todas nos reportan bienestar. Hay una frase, bueno, de muchas, que llama la atención cuando va al médico y le dice, quiero vivir sin soñar. Y entonces, claro, le pide medicación para no soñar, no para dormir. Y Claro. entonces es que hay cosas que es que tiene mucha ironía porque, y pregunto que lo que reflejas o quiere reflejar, quizá que hay cosas que el ser humano no puede ni curar ni comprar, porque este personaje, como lo puede comprar todo, Claro. y entonces quiere también comprar, dejar de soñar, ¿no? Efectivamente, es uno de los modelos que vemos hoy, ¿no? Ajá. Hay distintas maneras de enfrentarse a la vida y estos dos personajes son, digamos, dos modelos, dos arquetipos cuestionables. Entonces, yo lo dejo caer, ¿no? Ya que cada uno llega a sus conclusiones, pero sí es verdad que sus formas de resolución pues no siempre son idóneas, ¿no? Entonces, este quiere acabar con el problema de golpe, ¿no? Y luego va al psiquiatra y luego tal quiere acabar con eso que le está fastidiando, ¿no? Pero no se plantea otras soluciones, a lo mejor un poquito más, que pongan un poco más de su parte, ¿no? Bueno, de hecho, el otro personaje sí decide avanzar en esto y comprobar si la otra persona existe o no. Este sí da el paso, ¿no? Claro, pero este Esto es... le lleva a unos terrenos Sí, diferentes. sí, sí. Este es precisamente porque no tenía otra cosa. Entonces este sí se aferra a la realidad y echa a andar, ¿no? Y es el personaje que al final se vuelve el de acción, ¿no? Claro, nos lleva a otros terrenos porque aquí ya tenemos que intentar descubrir si ese otro mundo forma parte del nuestro y por lo tanto pues se pone a viajar y se pone a buscar esa ciudad, ¿no? Bueno, lo curioso también es que el periodista en su vida diaria, en su trabajo diario, también es bueno, pues esa ambición de buscar la verdad y llegar al final de las cosas, el periodismo un poco de éxito, de buscar la verdad o la mentira que bueno, que desmantela el mundo, ¿no? Es un poco un personaje también, bueno, en ese sentido bastante actual, ¿no? Más que real, actual, Sí, ¿no? sí. Me interesaba mucho que hubiera un personaje así, que me dejara, que me permitiera hablar de la actualidad, porque la actualidad que estamos viviendo estos días, estos años, me significaba una atmósfera perfecta, idónea para esta trama, ¿no? Él busca el fondo de las cosas que desasosiegan a la sociedad actual. Sí. Y eso pues tiene un punto utópico que también le hace interesante al Sí, sí, protagonista. sí. Bueno, él tiene también sus principios bastante utópicos. Lo que pasa es que luego tiene una personalidad mucho más compleja que eso, ¿no? Pero es verdad que él está buscando casi la verdad del periodista, algo que cada vez va a ser más difícil, ¿no? Pero me interesaba que estuviera de fondo toda nuestra actualidad, porque es una actualidad que a una novela opresiva e inquietante como esta, pues le viene muy bien, porque tenemos ahora mismo delante de nuestros ojos una realidad que de por sí ya es kafkiana, ¿no? Entonces me venía muy bien y al mismo tiempo creo que el escritor hoy tiene muy difícil no ver lo que está sucediendo. Incluso escribiendo ficción, al final es que están sucediendo tantas cosas que... El lector se va a encontrar con muchas reflexiones en torno a estos problemas que estamos viviendo. Quizá no de forma directa, pero sí Sí, indirectamente se va a indirectamente. encontrar con... Sí, sí. De forma indirecta, como bien dices, porque está casi como decorado de fondo, pero porque, fíjate, Kafka consigue hacer una cosa magistral en la literatura moderna, que es darle la vuelta a todo, ¿no? La inversión kafkiana consiste en que el personaje se transforma en monstruoso insecto y su familia no se altera. El que se altera es el lector.
O sea, está todo como del revés, ¿no? Aquí ocurre lo mismo. Se está hundiendo el mundo alrededor y los dos personajes están en lo suyo, que es su trastorno del sueño. Pero la realidad está enfermando a la vez que enferman ellos. Cuanto peor están ellos, cuanto más se tambalea su percepción de la realidad, la sociedad está más convulsa. ¿Y qué ocurre en la sociedad? Pues ocurre lo que está ocurriendo, ¿verdad? Manifestaciones, helicópteros sobre las ciudades, cargas policiales, etcétera, etcétera, ¿no? Te voy a citar alguna frase del libro que me ha llamado la atención, que me ha gustado. Por ejemplo, suicidarse es el acto más humano que existe. Los animales no se suicidan. Una gran reflexión. Es que, claro, aquí también hablamos de la muerte voluntaria. Es que hay muchas cosas en el libro, ¿no? Sí. O sea, los animales no se suicidan. Sí, es curioso es que eso, es curioso, ¿no? Porque uno dice, bueno, pues, ¿qué representa el ser humano? La inteligencia. Otros dicen, bueno, la risa. Los animales no se ríen. El sentido del humor. Sí, hay muchas cosas así. Pero no se suele decir lo del suicidio. Y es verdad que el suicidio es un acto absolutamente humano, ¿no? Eso en concreto lo dice un personaje bueno, que también es muy ambiguo, ¿no? Que es un personaje femenino, una chica joven de los muchos ligues que tiene André Bodoc y que bueno, que es así como le gusta leer poetas malditos y tal, y esa frase pues la define muy bien, ¿no? Pero al mismo tiempo es una frase inquietante que te hace pensar sobre por qué tanta gente se está tirando por las ventanas hoy, ¿no? Sí, sí, tiene muchas variantes. El lector puede hacer coger muchos caminos de esta autopista, ¿no? Vamos a decir, diferentes caminos. Sí, yo pretendía sencillamente ofrecer un primer camino, que es el camino rápido, que es el de esto es una obra fantástica, se puede leer del tirón y se puede leer de una forma más o menos ágil, pero a la vez todos estos otros vericuetos están ahí, ¿no? Sí, sí. Que son Te más voy a leer serios. otra frase que me ha gustado mucho. Bueno, es muy simple, pero muy real. El pasado viene a ti cuando menos te lo esperas. ¿Es cierto esto, que el pasado, Yo creo que sí, ¿verdad? viene o no se va nunca? Bueno, yo creo que fíjate que a lo largo de la vida hay momentos en los que se te va un poco y según vamos cumpliendo años te viene más. Y si hablamos con gente muy mayor, se acuerda más de la infancia que en toda su vida, ¿no? Incluso personas que de repente pues, se ven asaltadas por el Alzheimer o algo así, olvidan sus últimos años, pero nunca olvidan la infancia, ¿no? Entonces parece que nos vamos reencontrando con el pasado cada vez más, ¿no? Se nos grabó de otra forma, ¿no? Y entonces, bueno, es que también hay una especie de simbología en toda esta tesis del doble, porque realmente uno de mis personajes, a lo mejor Xavier, podría ser el pasado del otro, ¿no? El psiquiatra se lo dice a André Bodoc, ¿no? Una interesante lectura, sí. Realmente podría ser que se ha negado a ver que él es el otro. Esto ¿no? casa muy bien con esta otra frase, que el lector se va a encontrar con muchas de estas reflexiones. Caminó por aquella nada negra como si transitara por los habitáculos de su mente. Claro, está todo el pasadizo ahí, ¿no? Sí, sí, porque la novela realmente, esto quizá lo tenga también en común con la anterior, transcurre dentro de la mente, en este caso de dos mentes, puede ser, o a lo mejor son una, ¿no? Y en muchos momentos hay una introspección de los personajes, porque la novela está construida hacia afuera y hacia adentro, es decir, cuando hay trama, que hay mucha, es hacia afuera, pero hay también algunos momentos de introspección interior donde los personajes se quedan en su soledad, ¿no? Y justo en ese momento que hablábamos al principio, en el que uno se está quedando dormido y a veces se siente tan solo, ¿no? ¿Quién no ha estado en su cama con la luz apagada y dices, es que estoy solo en el universo, no ya solo sí, en la casa, los ¿no? ataques de soledad, de todas formas, yo creo que al ser humano le vienen en los lugares más insospechados. Sí, sí, por supuesto. Puede ser ahí, pero puede ser de repente rodeado de gente o... Claro, en mitad de la calle. Yo les llamo ataques de soledad, Sí, porque de pero repente fíjate, sientes que claro, estás pero solo, quizá ¿no? el más universal es el del dormitorio, Sí, ¿no? sí. Todos compartimos ese momento de intimidad, ¿no? En cada país, en cada casa siempre hay gente a la vez, a la misma hora. Es una cosa casi espeluznante, ¿no? Tanta gente quedándose dormida, ¿no? Y muchos de ellos solos, ¿no? Entonces buscaba un momento que se pudiera compartir, que fuera universal y que el lector pudiera sentir como propio. Hablando del tema de la soledad, esto me sugiere también otro análisis de la novela, que es la relación que tiene el profesor con su hijo, con su expareja. También esta visión, yo creo que para las lectoras también
es otra forma de ver la novela, de cómo él enfoca, cómo toda esa separación dolorosa que también le lleva a ver la realidad del día a día, no el sueño, pues de forma muy, muy cruel, vamos a decir, ¿no? Sí, en ese caso... Es curioso porque además los dos personajes son hombres, que antes lo Sí. comentábamos, no son mujeres. Sí, bueno, claro, de alguna forma yo me tenía que meter mucho en sus mentes, quizá me daba respeto meterme en la mente de una mujer por no saber hacerlo del todo, por eso hay muchas mujeres en la novela, pero no están construidas desde dentro, ¿no? Sí es verdad que la vivencia de Xavier respecto al divorcio es muy cruda en muchos casos y luego sus reacciones son, como yo creo que ocurre en muchos casos, ¿no? Son a veces inopinadas, ¿no? De repente se pone agresivo o hace cosas que dices, bueno, pero ¿por qué está haciendo esto? Si se va a cargar ya toda la posibilidad de que ocurra algo o de volver a ver a su hijo y tal. Pero Él no eso está muy asume lo que bien, ¿eh? está Porque ocurriendo. esa parte es muy real y muy vivida por muchas personas, ¿no? Claro. Que está muy relacionada también con la individualidad, con la soledad del ser humano. Sí, sí, yo intentaba reforzar lo que está en la primera línea de batalla casi de la novela en esas otras líneas secundarias, ¿no? Lo que yo escojo para cada personaje es un poco lo mismo, pero visto desde otras dimensiones, ¿no? Lo que le ocurre a Xavier le ocurre a mucha gente y vuelve a reforzar la soledad de la que hablamos antes, ¿no? Bueno, de todas formas, te habrán comentado que este salto que está, como has ido hilvanando a los dos personajes, cosiendo, primero hilvanando, luego ya se va cosiendo hasta que se forma el traje total, es un poco, y te lo habrán dicho, o bastante esquizofrénico, ¿no? O sea, es Sí. parte también de la trama que el lector, la lectora, sientas un poco esta esquizofrenia, ¿no? Sí, 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 pero porque ya la tenemos, ¿no? Yo creo Sí. que todos la vivimos, ¿no? Antes hablábamos de las redes sociales, del estar en el mundo y tal. Ahí está su atractivo, Y además, claro, ¿no? claro, es que ¿quién no está sintiendo eso hoy, ¿no? Cualquiera que esté viviendo en una ciudad y tenga su trabajo con horarios a veces un poco delirantes y luego tiene que mantener, tiene el WhatsApp ahí funcionando todo el día, tiene que mantener su perfil en no sé dónde y tal, pues ya contiene esa esquizofrenia, ¿no? Y luego pones los informativos y eso se aumenta, ¿no? Esa sensación. En estos personajes, pues eso es más evidente por esa excusa de lo fantástico, pero insisto, es que yo he utilizado lo fantástico como excusa para hablar de lo que no es Sí. fantástico. Entonces, es solo una hipótesis que me sirve para hablar de lo demás. Cuando los personajes se van contaminando mutuamente, pues vamos construyendo un todo más complejo que quizá nos refleje más, ¿no? Al final, fíjate, desde la literatura fantástica se puede hablar mejor de lo que está ocurriendo hoy que desde la literatura realista, porque nuestra actualidad ya es fantástica, ya está deformada, ¿no? Bueno, de todas formas, es curioso lo que estás diciendo, porque tú que te relacionas tanto, como estás diciendo, con el tema de las redes sociales, los lectores, el feedback un poco que se produce, y sin embargo, leí hace poco que decías que te gusta más el contacto directo y real, bueno, pues en las presentaciones de los libros con los Sí, lectores, las sí, lectoras, porque lo demás... y esto parece un poco contradictorio, ¿no? Sí, Es un pero... poco contradictorio a lo que luego se plasma en el libro, ¿no? A ver, porque eso refleja la realidad. Otra cosa es lo que nos guste, ¿no? Yo Ajá. prefiero el contacto real porque lo demás es un poco una O sea, impostura. ¿aprendes más? Sí, 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 Sí. bueno, indudablemente. Y Ajá. aparte es lo que da bienestar. Es que, insisto, es que las nuevas tecnologías están muy bien y todos, yo creo que también sacamos algo de ellas, pero no nos dan ese bienestar, esa tranquilidad, esa paz que tenemos cuando estamos con alguien tomando algo, hablando de lo que sea. Y si es un autor con un lector, pues también, en el nivel que sea, ¿no? Bueno, de todas formas, en la realidad en la que vivimos, caminamos hacia una sociedad donde la mentira y la verdad, lo bueno, lo malo, por desgracia, cada vez está más confuso, no se sabe dónde empieza, dónde termina. La realidad de verdad, ¿cómo ves todo esto? Porque claro, es que pisamos casi Claro, que, que la ficción supera la realidad y vamos, y va increciendo, ¿no? claro, yo creo que justo de eso se trata, ¿no? Que estamos en un momento en el que nuestra realidad es más compleja que nunca. El ser humano siempre ha intentado acercarse a la verdad, a una verdad, y ahora pues se supone que tenemos mejores herramientas en el campo de la ciencia, en el campo de lo que sea, de los informativos, de lo que sea, pero todo es mucho más complejo. Y yo me pregunto hasta qué punto
estamos más lejos, porque cuando pensamos en Aristóteles paseándose por el campo y examinando los bichitos, además de filósofo era biólogo, de la filosofía nace todo, ¿no? Pues a lo mejor estaba más cerca de algo que ahora, cuando estamos en un mundo tan complejo en el que se puede hablar de todo desde tantos niveles, hay tanta combinación e interferencia de distintas disciplinas, hay tantos intereses ocultos, económicos, políticos. ¿Quién entiende hoy la macroeconomía? Si es que no la entienden los economistas. Si la entendieran, la habrían resuelto, ¿no?, la crisis, ¿no? Entonces, al final, tenemos una realidad tan absolutamente compleja que es casi imposible para el ser humano interpretarla, ¿no? Y o se hace desde la literatura para arrojar algo de luz o estamos perdidos en el túnel. Pues con esta interesantísima reflexión nos vamos a tener que ir. Yo la verdad es que no sé cómo tienes tiempo para dormir, no para escribir, con tanta fantasía que desarrollas en todos tus libros, pero aquí desde luego en Forum tienes una próxima cita, esperamos que sea pronto. Yo también lo Muchísimas gracias con Gracias este libro tan apasionante. Gracias. Bueno, y a vosotros recomendaros este libro, Fantasía, Realidad, tiene que fluir eternamente en nuestras mentes y en nuestros corazones. Eskerrik asko, Agur.